Voy a tratar de ser muy rápido en los datos generales y tratar de concentrarme un poco en lo que es más conceptual y que viene más del lado del sector minero en sí, y bajar un poquito más a la microeconomía después de la magnífica presentación que nos ha hecho Lucho Carranza. La evolución de la economía peruana, evidentemente hemos venido creciendo en forma muy importante. Lucho Carranza ha sido ministro de Economía en muchos de estos años, donde hemos crecido muchísimo más de lo que vamos a crecer este año. El Perú, dentro del contexto de América Latina, ha venido creciendo mucho más que otros países, pero eso no nos debe llevar a satisfacción. Nosotros tenemos que seguir creciendo y crecer mucho más rápido porque tenemos el potencial. Pareciera que este conformismo está llegando a todos nosotros y creo que hay que luchar contra ese conformismo. Ciertamente los años que hemos pasado de los gobiernos de Belaúnde, Alan García I, que fue un desastre y él mismo lo reconoce, por supuesto el presidente Fujimori, el presidente Toledo y el crecimiento que hubo en el gobierno del presidente García, el segundo gobierno, y por supuesto el presidente Humala, que ha seguido un poco ese crecimiento. Pero eso, como digo, no nos debe llevar a satisfacción. Somos el 10º país de Producto Bruto per cápita en América Latina. 10º. Antes que nosotros están Uruguay, Chile, Venezuela, Argentina, Brasil, Panamá, México, Costa Rica, Colombia, y después viene el Perú. Tenemos, como dice Vallejo, todavía mucho por hacer y darle mucho más oportunidades. El crecimiento de la inversión es importante. La inversión ha venido creciendo en el Perú. El Perú tiene un fuerte componente de inversión, y algo que quién sabe muchas veces cuando hablamos de inversión, es como si inversión fuera sinónimo de inversión extranjera. Y la verdad es que seamos conscientes los peruanos y sintámonos orgullosos que el 80% de la inversión en el Perú es nacional y 20% es inversión extranjera. La cereza encima del helado. Y eso está pues muy bien. Bienvenida la inversión extranjera. Pero somos nosotros los peruanos los que tenemos la obligación y tenemos sobre nuestras espaldas la responsabilidad de seguir creciendo para que en el Perú el crecimiento siga continuo y por supuesto nos lleve a crecimientos de la inversión que nos permita llegar al verdadero desarrollo. La inversión extranjera directa ha sido muy importante en el Perú. Hemos tenido recepción del año 2007 al 2012, crecimiento en la inversión extranjera, pero esto podría ser muchísimo mayor. Creo que no podemos sentirnos conformes de esto. ¿En qué aporta esta industria minera, a veces criticada, a veces vilipendiada, a veces diciendo que somos primarios exportadores en forma despectiva? Nosotros somos primeros productores en muchísimos metales. En América Latina, primero o segundo. En el mundo estamos entre los primeros productores de todos los metales. Este es un aspecto que nosotros tenemos que poner en valor, precisamente para que mucho más gente pueda vivir en mejores condiciones. Mi padre, que en paz descanse, repetía hasta el cansancio que no podíamos vivir de espaldas a la sierra. Y cada quien tiene su propio sesgo. El sesgo económico, el sesgo antropológico. Yo tengo un sesgo pro-serrano clarísimo. Creo que 20% del territorio peruano, que está por encima de 3.500 metros de altura, merece una oportunidad. Y esa oportunidad está dada en buena medida por estas riquezas que Dios nos ha dado y que nosotros tenemos obligación de poner en valor. A mí me subleva cuando se critica al sector minero y se cree que se está haciendo bondadoso con el país. En realidad nosotros tenemos que poner en valor toda esta riqueza de tal manera de darle una oportunidad a la gente de la sierra, donde existe la mayor pobreza de nuestro país. Y por lo tanto nosotros no podemos ser insensibles en ese sentido. ¿Cuánto del territorio nacional ocupa la minería en términos de exploración y explotación? 1.37% de todo el territorio nacional está dedicado a la exploración y explotación minera. El 98% no tiene minería. Yo siempre me acuerdo de una anécdota
de un compañero mío de Ingeniería Civil de la Católica cuando lo fui a visitar a Tarapoto, y él me decía, ¿no habrá oportunidad de encontrar una minita acá en la zona de Tarapoto? Por supuesto, me vino a la mente aquel dicho de que Dios le da quijada al que barba no tiene. La gente de San Martín quisiera tener una mina y la gente de Cajamarca no quiere que se desarrolle. Por ejemplo, el año pasado Arequipa, el Producto Bruto Regional de Arequipa creció 13%. El Producto Regional de Cajamarca decreció en 3%. ¿Y por qué creció Arequipa? No solamente por los malls, que por supuesto las señoras seguramente se entusiasman mucho, pero también por ese engranaje con la metalmecánica que se está dando. Hoy día hay una fábrica de FIMA, hoy día hay una fábrica de Metso, hay una fábrica de Joy, hay una cantidad de industria que se está basando en Arequipa y que por supuesto junto con el crecimiento de Cerro Verde, Las Bambas, Constancia, está permitiendo que se genere ese clúster que tanto se necesita en Arequipa. Estoy como los cuadros de Lucho Carranza que no se ven, pero esto es las reservas probadas y probables, y por supuesto tenemos a nivel mundial reservas de cobre del 13%, del 4% de oro, 27% de plata, en fin, tenemos reservas minerales que tenemos obligación de poner en valor. ¿Qué cosa es lo que produce la industria minera? Por supuesto que produce exportaciones y produce inversión, que genera un crecimiento del Producto Bruto Interno, genera impuestos que contribuyen al gasto fiscal y a los programas sociales, genera puestos de trabajo, genera utilidades y por supuesto se integra con los proveedores mineros que son la industria, que son el comercio, que son los servicios. Representa el 14,5% del Producto Bruto Nacional. El 14% de todo lo que produce el Perú proviene de la minería, 20% de la inversión privada, 61% de las exportaciones nacionales, 30% del impuesto a la renta y 40% del impuesto a la renta corporativa. Acá hay un tema del cual no hemos hablado mucho y es la informalidad. El Perú, de acuerdo con la jefa de la SUNAT, 60% de la economía es informal, solamente 40% es formal. Cuando uno ve que 40% del impuesto a la renta corporativa lo contribuye la minería y solamente el 14% del Producto Bruto, uno dice acá hay una disparidad. Y lo que esto refleja es la informalidad que hay en nuestra economía. En una economía absolutamente formal, tipo Suecia o Noruega, seguramente la cifra del Producto Bruto y la participación en el impuesto a la renta sería muy parejo. En el Perú, como hay tanta informalidad, los formales tenemos que cargar sobre nuestros hombros muchísimo más de la responsabilidad de los impuestos que hay que pagar a nivel nacional. Y otra de las falacias de que se dice de la minería es que no genera trabajo. Y la verdad es que enfrentemos la realidad. En el Perú hay muy poco empleo formal. Lo que es concreto es que la minería genera 208.000 puestos de trabajo formales bien remunerados. No estamos hablando de salario básico, salario mínimo. Estamos hablando de salarios muchísimo mejores que los que, por supuesto, es muy bueno que haya un desarrollo agroindustrial, que haya gente que reciba salario mínimo, pero lo ideal es que esos salarios vayan creciendo. El sector minero contribuye con mejores salarios y mejores condiciones y en zonas muy alejadas de las ciudades, generando descentralización. Se habla mucho de que la regionalización ha sido mala. Yo creo que en algo ha contribuido a descentralizar el Perú, pero la verdadera descentralización pasa por actividad económica fuera de las zonas urbanas de nuestro país, y la minería definitivamente contribuye en ese aspecto. Si a esos puestos de trabajo formales, directos e indirectos, le aplicamos la cantidad de miembros de las familias que dependen de esos puestos de trabajo, estamos hablando de 2,5 millones de peruanos que dependen del sector minero. Realmente criticar un sector pujante como el sector minero, que, como digo, genera descentralización, que es formal y que genera oportunidades para 2,5 millones de peruanos, realmente es casi un absurdo
y creo que en este ambiente de confesos no tengo que convencerlos. Sin embargo, hay que repetirlo las veces que fueran necesarias. Y por supuesto, la inversión total de la inversión minera ha venido creciendo. Nosotros hubiésemos querido que creciera muchísimo más. Si no hubiera por toda esa permisología de la que mencionaba el doctor Carranza, la verdad es que los proyectos hubiesen avanzado muchísimo más. La frustración que vivimos en las empresas mineras es terrible. No se puede avanzar. Yo le comentaré para los ingenieros que están acá, y muchos de ustedes conocerán esa zona del Perú. En Huancavelica nosotros venimos operando la mina de Huachocolpa hace 50 o 60 años. Queríamos ampliar 5 celdas de flotación para poner un circuito de cobre. Teníamos que pasar por todo el viacrucis de los permisos como si fuera una ampliación para Antamina de varios millones de dólares. Es un absurdo, por 5 celdas de flotación. Eso realmente no debería suceder. Donde hay una operación minera, lo que debería haber es una carta de la empresa diciendo voy a poner unas cuantas celdas más y vamos para adelante. La exploración minera, fundamental. Muchas veces se critica y se oponen a la exploración minera. Mucha gente no entiende que en industria se habla de investigación y desarrollo. En minería hablamos de exploración y desarrollo. Por lo tanto, ¿qué cosa es la exploración si no es la investigación de las entrañas de nuestra tierra? ¿Investigar el subsuelo del Perú tiene algo de malo? ¿Puede eso oponerse a alguien a que se haga esa investigación? ¿Saber qué cosa es lo que tenemos en el subsuelo? Eso no es aceptable. La investigación del subsuelo es indispensable en nuestro país. Y como si fuera poco, nuestro escudo nacional tiene los 3 reinos: el animal, el vegetal y la cornucopia, que representa a la minería. Eso nace de nuestros fundadores, los fundadores de la patria. Nosotros tenemos pues que poner en valor todos esos recursos. Yo había puesto acá algunas láminas de Buenaventura que las pasaré muy rápida. Esta es una empresa fundada hace 61 años por peruanos y que tiene todas sus operaciones en el Perú. Estamos en el puesto 18 de los productores de oro en el mundo. Somos el puesto 9º en la producción de plata en el mundo. Y por supuesto somos importantes exploradores. A Buenaventura nadie le ha regalado nada. Nosotros tenemos una vocación por la exploración, por encontrar nuevos yacimientos, por agregar valor al sector minero que tanto puede darnos. Y tenemos un concepto, y me va a perdonar el doctor Aramburu, radicalmente distinto al de muchas otras empresas que consideran, por supuesto, la responsabilidad social empresarial muy importante. Nosotros creemos en la responsabilidad social. Sin embargo, la responsabilidad social en el esquema tradicional contempla a la empresa al centro y todos los grupos de interés alrededor. Y por lo tanto la empresa tiene que sustituir al Estado, lo que Carlos Aramburu estaba diciendo que no debería ser. Este concepto de relaciones típicas es lo que nosotros hoy día decimos que no es lo adecuado, sino que tiene que ser el objetivo común, que es el desarrollo, donde la empresa es uno de los grupos de interés que contribuye a que en esas zonas donde estamos operando se genere muchísimo más bienestar. Pero que no nos señalen con el dedo acusador: ustedes tienen que ponernos la escuela, el centro de salud, nos tienen que dar empleo y nos tienen que además regalar dinero en el bolsillo. El concepto de responsabilidad social compartida es algo que nosotros creemos firmemente. Después hemos escuchado al profesor Porter hablar del valor compartido. Y por supuesto él también tiene razón. Hay que compartir valor. Pero carne no viene sin hueso. Valor no viene sin responsabilidad. Y todo tiene que ser compartido, y las empresas tenemos que ser conscientes que no podemos ser paternalistas. El objetivo común tiene que ser el desarrollo, que implica que las comunidades, las autoridades, los políticos también tienen que entender lo difícil que es hacer empresa, lo difícil que es estar en el área rural, lo difícil que es romper con la inercia del centralismo que nos agobia a todos en el Perú, y por supuesto darle oportunidades a la sierra de nuestra patria. Buenaventura basa su crecimiento en 3 pilares: las exploraciones, las operaciones eficientes con integración a hidroeléctricas y procesos
químicos y metalúrgicos, y por supuesto la adquisición de propiedades que tengan sentido para agregar valor a nuestras operaciones. Una última adquisición que hemos hecho ha sido muy importante, probablemente la más grande que hemos hecho en nuestra historia, que ha sido el proyecto de Chucapaca en Moquegua, 4.800 metros de altura, en el límite con Puno, un yacimiento que tiene valores de oro y plata y que esperamos poner en valor seguramente en los próximos 3 o 4 años. Todo eso basado en sostenibilidad, cuidando el medio ambiente, con respeto a las comunidades donde operamos y por supuesto con las mejores prácticas de gobernanza corporativa, y todo eso basado en la seguridad de nuestros trabajadores, porque no hay nada que pueda compensar la vida de un ser humano o el daño que se le pueda hacer a la salud de un ser humano. Todo esto nos lleva a decir cuáles son los desafíos que tiene el sector minero hoy por hoy. Y tiene, por supuesto, un desafío social que depende de esa falta de educación que tenemos en nuestra patria y que tenemos que promover. El descontento social, las expectativas de las comunidades que creen que podemos nosotros sustituir al Estado, y eso es imposible. Y por supuesto las pretensiones que son siempre elevadas, y enhorabuena, yo creo que todos queremos mejorar, pero que tenemos que ser cuidadosos si es que no queremos matar a la gallina de los huevos de oro. En el aspecto económico, evidentemente el sector está sufriendo de incrementos de costos, dificultad en la búsqueda de talento, profesionales y por supuesto mandos medios. Nosotros tenemos la obligación de capacitar y generar mucho valor en el aspecto humano. Y sindicatos que a veces se ponen pues más fuertes y exigentes. El caso de Antamina es un caso que hemos estado sufriendo recientemente, pero vendrán, y el aspecto sindical es un aspecto de la vida cotidiana que también tenemos que enfrentar. El aspecto político, con los cambios de regulación, la ineficiencia en la gestión de los fondos producto de la minería, porque también tenemos que ver que los fondos que vienen del sector minero sean bien utilizados para que la población también nos dé el soporte. ¿Es un círculo virtuoso o un círculo vicioso? Cuando la gente ve que no recibe recursos, dice la mina no sirve. Cuando los recursos son bien utilizados por la democracia, que tiene que elegir buenos políticos y buenas autoridades, entonces dirán, sí, pues la minería sí está contribuyendo. Y tenemos un problema serio en ese aspecto, y eso genera deterioro en la confianza para la inversión. El aspecto ecológico y tecnológico son aspectos fundamentales en minería, porque también el deporte nacional de señalar con el dedo acusador señala siempre a la minería como si fuera el gran contaminante. Y en el fondo, empresas formales mineras tenemos que tener muchísimo cuidado, y lo tenemos, porque no solamente dependemos de las autoridades que nos fiscalizan en aspectos medioambientales, sino también en ese mundo que son accionistas de las empresas, como en el caso de Buenaventura, que estamos listados en la Bolsa de Nueva York, accionistas que exigen a quienes manejan sus inversiones, en este caso Buenaventura, que cumplan con los más altos estándares medioambientales. Nosotros estamos presionados no solamente por el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Energía y Minas, también tenemos las bolsas y por supuesto los fondos de inversión que invierten en estas empresas. Todo esto tiene que ser manejado por supuesto con nuevas tecnologías, generando mucho más valor, y todo eso es lo que es el sector minero, un sector súper complejo, súper orientado a la competitividad, al fomento de las mejoras permanentes y logrando así tener muchísimos mejores resultados. El aspecto del empleo en minería es un aspecto con lo cual quisiera terminar. Se dice que las empresas mineras no generamos suficiente puesto de trabajo. Esta empresa, fundada hace 61 años, da puesto de trabajo a más de 12.000 personas en forma directa. Y si a eso le agregamos los que trabajan en Cerro Verde y en Yanacocha, seguramente somos 25.000 personas que trabajamos en esta empresa gestada hace 61 años. En nombre de todos ellos, yo les agradezco muchísimo por su atención.